Pues vamos a seguir con nuestro programa. Está aquí también con nosotros el maestro Joan Said Beltrán Martínez. Trayectoria. ¿Sí? Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Pachuca, maestro en Desarrollo Urbano Sustentable por el Colegio del Estado de Hidalgo. Es doctorante en Diseño y Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Sus trabajos, artículos y ponencias se han centrado en la movilidad urbana como derecho ciudadano, la tecnología digital y en últimos tiempos la influencia de lo digital en las formas de habitar la ciudad. En 2005 cofunda Amorfo Arquitectos, una oficina de arquitectura y estudios urbanos enfocada en temas que van desde la intervención urbana hasta proyectos comerciales y de vivienda. De 2012 a 2014 toma cargo de la corporación y planeación del colectivo Artatú Bici, grupo ciudadano de ciclismo urbano enfocado en acciones hacia la recuperación del espacio público, repensando a la bicicleta como un medio de movilidad. En 2013 crea Nodo Sonoro, un concepto de podcast que tiene como finalidad difundir y discutir la cultura arquitectónica y los procesos urbanos. Joan Said ha sido miembro del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, AC, y de la Red Multidisciplinaria de Investigación e Innovación en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Ha participado como ponente en diversos congresos, paneles sobre movilidad urbana, espacio público, participación ciudadana. En la actualidad realiza investigación sobre la zona metropolitana de Pachuca, su morfología urbana y flujos digitales. Bueno, ahí me parece ya está preparado con su ponencia. ¿Sí? Él ha preparado para el día de hoy la ponencia que lleva título Flujos digitales e incremento en la interacción digital en la morfología urbana de la zona metropolitana de Pachuca. Muy bien, pues bueno, pasemos el micrófono. Gracias, muchas gracias. Gracias, disculpen por el lapsus. Dicen que esto de la educación, de la ciencia, del conocimiento nos llevan a diferentes caminos. La ponencia anterior me llevó un viaje al pasado, donde yo caminaba cuando iba a la primaria en Ixtilpan, Hidalgo. Yo soy oriundo de Ixtilpan, coincidentemente, y me dio mucho gusto, ¿no?, llegar y observar esta ponencia. Bueno, muchas gracias a los organizadores del coloquio. Esta es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de participar y decidí participar en esta segunda ocasión, ya en esta fase final del trabajo doctoral, precisamente tratando de compartir o reflexionar el proceso, la idea y la forma en la que nosotros vamos a tener que trabajar. Me voy a permitir hablar un poquito mejor. Y quiero compartirles un poco del proceso que hemos tenido para abordar este trabajo que tiene que ver con lo digital, con la ciudad, con la tecnología y con diferentes caminos que nos llevan a cada uno de ellos. Y precisamente, como viene ese mecanismo, lo que yo quiero compartirles son algunos aspectos del trabajo que en los próximos meses está próximo a presentarse. Primero quiero compartirles un poco de la idea y el por qué escogimos este tema. Con el paso del tiempo y con los trabajos que llegamos a hacer, ya sea a nivel conectivo o a nivel académico, había ciertas coincidencias entre el tema de lo urbano, de la movilidad, del desplazamiento, de lo que sucedía en las ciudades. Desde un punto de vista, sí, debo de reconocerlo, desde una óptica del arquitecto, tratando un poquito de separar sobre este imaginario. Trataba de identificar qué era algo que yo podía aportar en el tema de mi investigación doctoral.
Y por supuesto había un esquema aquí que a mí me interesaba mucho, que era el tema de lo digital, el tema de la tecnología y por supuesto de nuestras realidades en nuestra actualidad. En trabajos con mi tutor de tesis, el doctor Nicolás Amoroso, me ayudaba a reflexionar y a cuestionarme constantemente sobre cuáles eran mis inquietudes, hacia dónde quería llevar la investigación, y tratando de aterrizar un poquito toda esta idea que yo llevaba sobre el tema de lo digital y el tema de lo que sucedía en los entornos urbanos, que sabíamos o sabemos hoy en día que tiene una afectación, pero hasta el momento solamente en algunas perspectivas sabemos de qué manera influye como ciudadanos. Hoy tenemos muchos estudios acerca del comportamiento, seguramente, sobre el tema de las influencias, seguramente también para la toma de decisiones, pero a mí lo que me interesaba era saber en este tema del urbano. Y por supuesto, a partir de que llegaban más inquietudes y más ideas, se iban desde el punto de vista de lo físico hasta el punto de vista de lo digital. Una gran sensación de que algo podía estar encima de nosotros, bien lo decíamos, con la nube, la red, la tecnología, y un gran discurso que hemos venido escuchando por muchos años. Al momento de unificar esto y de seguir estas recomendaciones por parte del director de la tesis, desde el punto de vista otra vez de lo arquitectónico, nos empezamos ahora a indagar qué es lo que había sucedido en el pasado, y pues encontramos ciertas similitudes, ¿no? Nicolás Negroponte, un arquitecto por ahí hace ya algunos años, establece unos primeros planteamientos acerca de cómo la comunicación entre la máquina y el ser humano podría ayudarnos a establecer un cierto lenguaje. Escribe 2 libros, en el 70 y en el 75, donde parte de esta perspectiva sobre la comunicación, en este caso el lenguaje entre la máquina y el individuo, no como un mero lenguaje de programación, sino una manera de comunicarse, iba a ayudarnos a entender la realidad en ese momento, ¿no? Establecía, por supuesto, los criterios. Hoy en día ya conocemos de los sistemas CAD, por supuesto, como la ponencia anterior, el tema BIM, y mucha forma de poder comunicarnos que se sentaron en bases de hace ya algunos años. Me llamaba la atención en esta exploración de ideas el tema de responsive architecture, ¿no? Una manera de cómo la arquitectura podía adaptarse a diferentes realidades. Me imaginaba si la ciudad podía hacer eso, y retomando una frase que detonó a qué es lo que íbamos a poder hacer, acerca de que en el futuro, seguramente podrá ser nuestro presente ahora, seguramente no moveremos solamente átomos, sino moveremos bits. Había un objetivo entonces planteado, había ciertas ideas. Una inquietud era determinar primero un grado de relación existente entre lo que denominábamos como flujos digitales, en clara referencia a los flujos de Castel, y cómo estos flujos podían incidir o cómo repercutían en el entorno urbano principalmente, o al menos lo que a nosotros nos interesaba desde el punto de vista de la morfología urbana. Ahora después vino el planteamiento. El planteamiento fue a partir de cómo abordábamos este proyecto. A partir de una causa, tenía una consecuencia y qué tipo de aportaciones podríamos hacer. Básicamente lo que se hizo fue una muy sencilla matriz para establecer en dónde lo queríamos hacer, cómo queríamos abordarlo, cuáles son los elementos y quizás algunos de los aportes. Una de las ideas que surgieron en los últimos tiempos fue que quizás algunas de las aportaciones no solamente era reflexionar sobre el tema del fenómeno digital, sino también su incidencia. Uno de los cuestionamientos que me hacían muchos de mis profesores en los seminarios era si solamente me quería quedar en una base teórica o quería yo aportar alguna idea que estuviera incidiendo en el territorio. Entonces, te puedes ir por cualquiera de las líneas, y bueno, decidimos ir además, por supuesto, de la parte de la reflexión teórica, también a buscar cómo venía incidiendo en el tema de
del territorio. Se establecieron algunos objetivos. Estos objetivos, por supuesto, vienen construidos a partir de la problemática, establecimiento de los mismos y, por supuesto, algunas variables que pudiéramos identificar. Como les comentaba, la intención de esta segunda ya presentación es compartirles un poco más del método. A partir de ahí se establecieron algunas preguntas. Por supuesto, las preguntas llegaban a dar objetivos. Los objetivos se construyeron en muchos capítulos. Por supuesto, los capítulos empezaron a ayudarnos a desarrollar los temas. De tal manera que, en una estructura muy general, el trabajo de investigación empezó a estructurarse de esta manera para saber qué es lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos encontrar. Empezamos con ayuda de los seminarios, puesto de la dirección de los profesores, para organizar qué es lo que queríamos abordar de la tecnología, pero en este grado de incidencia en el territorio. Comenzamos después con un marco teórico, por supuesto, para indagar sobre las reflexiones que ya se habían hecho previamente, sobre lo que estaba sucediendo en la actualidad, y se hizo un corte en esta primera etapa 2016, desde el inicio de la comunicación vía telefónica, cable, hasta algunos sucesos importantes, la aparición del internet inalámbrico, por supuesto la llegada de algunas aplicaciones importantes, ahí establecemos por ejemplo los dispositivos, la entrada digamos masificada de la realidad aumentada, una serie de sucesos que seguramente no serán los únicos, sino simplemente sirvieron para identificar cómo a lo largo del tiempo había algo que estaba no solamente incidiendo en el tema de la comunicación, sino también en el territorio. Pusimos el caso de la realidad aumentada como Pokémon Go, porque quizás habrá algunos estudios en los cuales tratan de explorar la idea de cómo se puede ocupar el territorio a partir de estas experiencias de realidad aumentada. Por supuesto, con base en eso, identificamos algunos de los autores que pudieran estar cercanos al planteamiento que nosotros estábamos haciendo, y se trató de construir ahora desde diferentes entradas, ¿no? Para tratar de explicar, o al menos primero, en una primera instancia, conocer este fenómeno desde el punto de vista de la geografía urbana y por supuesto también de la sociología urbana, como entradas en el camino del proceso doctoral. La recomendación, por supuesto, también de los profesores era sí tener estas entradas, pero tener mucho cuidado en acotar para no irse perdiendo demasiado, ¿no? Y, por supuesto, las herramientas que podíamos ocupar para territorializar pues, eran los sistemas de información geográfica. Y bueno, compartiendo con ustedes un poco el método que se ha seguido hasta el momento, es en una primera instancia organizarse a partir de una estructura del marco teórico con esas entradas que les he comentado, separándolos desde el punto de vista de lo físico y de lo no físico, para tratar de comprender estas capas de la ciudad desde este punto de vista, por supuesto, desde una óptica, pasando desde la forma urbana, por supuesto, términos como la hiperrealidad, hoy en día también temas como metaverso, y que por supuesto son apenas elementos que estamos en exploración. Al momento de aterrizar y identificar cuáles eran las variables que pudiéramos ocupar para poder identificar algunos fenómenos digitales ya territorializados, pues por supuesto venían desde el punto de vista de los flujos digitales, de los que hemos comentado, y también desde los elementos físicos, ¿no? Algo que comenzaba a territorializarse. Elementos como dispositivos, como cobertura móvil, evidentemente como sensores, pues empezaban a salir ahí como ciertos esquemas de solución y cómo iban a ir identificándose desde el punto de vista del habitante del territorio y demás. La forma en la cual se decidió optar fue por algunas vías. Esta tesis, y lo comentaba yo con el doctor Nicolás, tiene también una cierta postura. La postura acerca del software libre, del código abierto, del open source, de los recursos colaborativos. Porque desde cosas tan elementales como que la tesis se hace en un software de código abierto, hasta las herramientas que se utilizan no tienen necesariamente un licenciamiento comercial
comercial, sino son licencias de uso abierto, salvo evidentemente algunas herramientas que hemos tenido que utilizar para el tema de la nube, ya que son de terceros. Lo que se hizo hasta ese momento es, como la zona de estudios era ubicada en la zona metropolitana de Pachuca, los municipios aledaños a la zona metropolitana de Pachuca, que es donde nosotros radicamos, se empezaron a identificar primero a nivel territorial, pues, por supuesto la composición y la estructura de la forma urbana, identificando inicialmente las concentraciones en cuanto a la estructura. A pesar de ser una zona metropolitana, hay municipios que no se encuentran completamente conurbados, sino hay una cierta separación entre cada uno de ellos. A partir de eso empezamos a utilizar ahora herramientas para saber primero cuáles eran la cantidad, en este caso del flujo digital en un primer inicio, y es por ejemplo con el grado y nivel de intensidad de cobertura. Herramientas como esa existen muchas, en donde uno mediante ciertas aplicaciones puede conocer el grado de intensidad que se encuentra dentro de una zona urbana en cuanto a señales móviles, porque ese era nuestro primer camino para poder entrar. Evidentemente, cuando se traza la mancha y los puntos amarillos o verdes se convierten en mayores intensidades y los rojos disminuye la intensidad, empieza a marcar al territorio de una manera muy interesante, distinta a lo que estaba conformada la en el camino de ir indagando e ir explorando, vinieron muchas ideas, y estas ideas, esta siempre la cuento cada que tengo la oportunidad de presentar esta imagen. Caminando yo por esta calle, nunca me había percatado que esa palmera en realidad era una antena de transmisión, era una antena de telefonía. Y entonces, una de las preguntas de dónde se encontraban posicionados o cómo lograban territorializarse alguna de estos puntos de conexión, siempre nos empezamos a preguntar, ¿y dónde están todas las antenas? Porque yo he visto antenas muy grandes, pero seguramente hay otro tipo de antenas, hay muchas antenas que simplemente son un mecanismo que ayudan a puentear el tema del contenido digital. Nos apoyamos y nos acercamos a los conocedores de telecomunicaciones para saber cómo lo hacían. Por ahí indagamos sobre lo que ellos consideraban como muchas estrategias para la ubicación de una antena. Por ejemplo, una de ellas es geometría celular. A partir de organización del territorio, pues únicamente se selecciona. Dentro de este camino, algunos profesores me hacían cuestionamientos, me decían, la ubicación de ciertos elementos digitales, de transmisión digital, es el resultado del crecimiento o se da al revés, ¿no? En realidad, este crecimiento puede ser impulsado por ciertas redes. Eran preguntas que se hacían en un principio, y a partir de esta identificación de agrupación digital y de todos los elementos en el tema del territorio, en este caso solamente de antenas, utilizamos una herramienta que es una herramienta de colaboración, es una herramienta colaborativa que lo que nos da son puntos estratégicos, en este caso de los elementos de torres de telefonía en todo el mundo, a partir de ciertas metodologías y de ciertas intensidades de señales. Básicamente lo que hace es triangular la posición de los diferentes puntos, o en este caso de las antenas, y establecerme la propia ubicación. Esto se da de manera colaborativa, es decir, en todo el mundo existen muchas personas que estamos colaborando para poder sumar esta información simplemente con descargar una aplicación. Y yo me preguntaba si dentro de la zona metropolitana de Pachuca había quienes aportábamos a este dato, ¿no? Y bastaba solamente saber con que ya sea una persona que pasaba, que participaba y lograba acceder a una red, este sistema me podía identificar algunos de los puntos. Bueno, siguiendo el proceso metodológico, lo que se hizo simplemente fue obtener la posición, ahora sí, en coordenadas, de las diferentes antenas y redes que nos ayudaban a posicionar algunas primeras herramientas para la transición, en este caso la transmisión de la comunicación digital. Empezábamos a ver algo muy interesante y algo que quizás es muy visible ahí, ¿no? De que
Las vías de comunicación parece ser que están acompañadas también de antenas de transmisión y marcan los principales caminos, ¿no? La gran línea que ustedes pueden ver ahí es la carretera México-Pachuca y por supuesto es un gran nivel de atracción y en donde todo a lo largo de esta, digamos que de esta gran mancha se puede observar, por ahí también aparece el arco norte, interesante ver cómo los sistemas de geolocalización y de posicionamiento de las antenas se empieza a visualizar de una manera muy interesante. Me pasaba el fenómeno de cuando tenemos un familiar que sabemos que está esperando bebé, y en esto parece que vemos personas embarazadas en todos lados. Entonces a mí me pasaba lo mismo, ahora veían antenas en todos lados. Entonces ahí decía una antena, grandes, pequeñas, en casas, abajo, en letreros, en todos lados. Y era algo que seguían preguntándome qué es lo que iba a suceder. Ya no solamente era la posición y la forma de comunicarse, sino el siguiente paso sería saber cómo podíamos estar conformando una estructura urbana a partir de este elemento de flujos digitales. Al principio de la investigación, la idea era saber si me ayudaba, si todos los flujos me ayudaban a entender el comportamiento y este comportamiento incidía en el caso de la morfología urbana. Evidentemente, en el camino todos los asesores me dijeron, ten cuidado porque te puedes ir a una investigación que te puede tardar años, y no tenemos tanto tiempo, me decían, ¿no? Entonces, tienes que acotar mucho, tienes que a lo mejor solamente aportar una parte del conocimiento y que quizás si es la línea la que te interesa, puedes continuar, ¿no? Por eso muchos elementos están aún ahí acotados. Y bueno, hay ejercicios que se hicieron, acercamientos, puntos interesantes, interacciones entre municipios, son 7 municipios, se hicieron interacciones entre diferentes municipios para encontrar posiciones, después ejercicios también con morfología, con crecimiento, bueno, y una serie de cosas. Este es el proceso que se ha llevado, por supuesto yo les comentaba que más allá de presentar ahorita más resultados, me interesaba mucho compartirles un poco de este proceso, esperando que en los siguientes meses podamos ya presentar ya la disertación final. Las ideas, ahora con esto quiero concluir. En el caso de las ideas del trabajo de investigación que nos ha llevado, de la forma de hacer investigación y del método que estamos utilizando, es que sigue siendo ese planteamiento, ¿no? De esa gran duda de cómo se pueden territorializar tanto fenómenos, o en este caso los flujos digitales, de qué manera pueden ser palpables, ¿no? Visibles, algo que nosotros tenemos solamente en un código binario o en algún otro tipo de código, y cómo puede ser identificado, ¿no? Este es un boceto que hice en una de las clases que tuvimos. Me hacían la pregunta de que si yo pensaba que había una incidencia, entonces únicamente hicimos ese primer boceto. Parte de esta investigación ha derivado en otras cosas, ¿no? Es algo que me parece importante de las investigaciones, que deriven en muchas cosas. Una de las asesoras me decía, hay que buscar que tengas diferentes salidas. Una de ellas fue, por ejemplo, participar dentro de uno de los seminarios en donde el ejercicio de la ciudad de la imagen era a partir del ejercicio fotográfico. Nosotros, desde este punto de vista, propusimos que todas las fotos estuvieran geolocalizadas, estuvieran mapeadas únicamente para saber qué personas están reflejando cada elemento y cómo identificarlo con una herramienta. En ese momento lo utilizamos con Flickr, que el código nos permitía que alguien que tomaba una fotografía y que lo acompañaba con una etiqueta de algún espacio, me podía mapear por completo. Pero hoy en día ya las políticas han cambiado por temas de seguridad y ahora ya no es posible visualizarlo, pero era un ejercicio muy interesante porque no solamente los que fuimos como parte del seminario a hacer ese ejercicio, sino también otras personas en ese momento estaban ocupando el territorio mostrando un poco acerca de la imagen. La siguiente, bueno, esto ya no lo voy a reproducir, pero fue un pequeño corto que se hizo a partir de este ejercicio del tema de lo digital. Brevemente les platico, el ejercicio final del seminario era escribir un ensayo. Yo pedí permiso para que no fuera un ensayo, sino fuera un script, y me permitieron hacerlo así, y entonces después el script, contraté a mi hija que ven ahí, siempre digo que la soborné con un helado porque en el video aparece con un helado, y me ayudó un poquito a comunicar la idea que nosotros queríamos a través de un pequeño corto, dura unos cuantos minutos, que le denominamos Digital Flow, Digital Life. Y bueno, finalmente
como parte de estos elementos colaborativos, como les comentaba, que es casi una postura, todas la bibliografía, todas las referencias que hemos estado construyendo, utilizamos una herramienta igual de código abierto, que es Zotero, que permite no solamente tenerla para nosotros, insertarla dentro del trabajo, sino que está disponible para cualquier persona que pueda indagar o que quisiera ver, por ejemplo, el camino de cómo ha ido esta tesis que esperemos ya pronto poder presentar en una disertación. Y bueno, pues esta es parte de lo que yo quería compartirles en esta segunda vez que me toca participar. Agradezco mucho a los organizadores del coloquio y por supuesto, pues muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, si tienen algún comentario o pregunta, es buen momento para formularlo. Vamos a pasar el micrófono por acá. Gracias. Pues una ponencia muy interesante, ¿no? Esta reflexión de los espacios urbanos a partir de las tecnologías. Gracias por compartirlo. Yo quisiera preguntarle, después de todo este estudio, de todo este análisis y pensando ya en concluir la tesis, ¿qué resultado es el que le gustaría a usted alcanzar en este tema que nos ha expuesto? Todo el cúmulo de información y de mapas y de datos que han sido planteados, creo yo que hay dos grandes aportaciones, digo, sinceramente lo comparto, espero que mis sinodales así lo consideren. Creo que hay dos aportaciones en el trabajo. La primera es el método, la forma en la cual intentamos llegar, que se empezó a construir desde los inicios de la investigación. En algún momento una muy buena pregunta, un cuestionamiento que me hacía uno de mis profesores era cómo podía yo demostrarlo, no todas las ideas que tenía planteadas. Y en ese momento dije, pues sí, yo lo tengo aquí ideado, pero no sé cómo comunicarlo. Entonces ellos me dijeron, necesitamos que paso a paso me intentes explicar ya en la investigación qué es lo que estás haciendo. Y se empezó a construir un método, y en este caso el método es un método que utiliza herramientas sí colaborativas, sí definidas, sí con tecnología, todo con código abierto, porque la intención era de que cualquier persona pudiera hacerla, pudiera replicarla en cualquier lado. Y a partir de eso pudiéramos tener diferentes reflexiones en diferentes lugares. Seguramente este ejercicio en la zona metropolitana del Valle de México sería otra cosa, ¿no? Encontraríamos cosas quizás distintas. Creo yo esa es la primera que pudiéramos ver como aportación. Y la segunda, espero que no solamente en la disertación, sino también lo que venga después, es que se pueda aportar o ayudar a esto que hemos manifestado como territorializar el fenómeno digital. A nosotros creo que nos sucede mucho cuando tenemos una idea y la sabemos y la pensamos y la entendemos, ¿no? Pero no hay datos en ese momento para comprobarlos, ¿no? Yo doy clase a estudiantes de licenciatura y en algunas clases les preguntaba, volteen a la calle y díganme, en ese momento les decía, díganme cuántas personas creen o cuántos, del 100% de los viajes, cuántos, en la zona metropolitana de Pachuca, cuántos viajes consideran que se hacen en automóvil. Todos me daban una suposición de arriba del 50%. Hoy creo que es muy conocido que los viajes en automóvil particular son muy reducidos y se mueve mucho más en transporte público y medios no motorizados. En ese momento teníamos una idea, pero no teníamos cómo demostrarla, ¿no? Entonces yo dialogaba con ellos sobre cómo explicarlo. Creo yo que en este momento quisiera que una de las aportaciones fuera eso. Si hay fenómenos que se encuentran, sabemos porque lo tenemos en el celular, porque está en la computadora, porque está en los dispositivos, porque hay cosas como Internet de las cosas, porque hay cosas como la compra en línea, como Uber, hay cosas que ya las entendemos y ya las formamos parte de nosotros. Pero en este momento creo que estamos aportando ideas para saber cómo entender el territorio. El tema de metaverso, por ejemplo, no es algo que sea muy nuevo, ¿no? Si ustedes vieron, comencé yo con la novela desde hace muchísimos años en donde se plantean estos escenarios. Entonces, bueno, yo creo que esos son de las dos aportaciones que más me quisiera dar. Por supuesto,
pues hay una gran cantidad de mapas y datos, pero yo creo que esa es herramienta, ¿no? Al final pienso que las aportaciones son dos y más desde el punto de vista de la reflexión y del debate continuo.